Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Hola, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches a todos, Normita. Muchas gracias ahí por su mensaje, ahí fue recibido. Igual les deseo un feliz Día de la Mujer a todas las compañeras que están acá en mi sección, por todas estas sancarlistas luchadoras, ¿verdad? Porque, buenas noches Gladys, porque si ustedes están hasta este año de la carrera es porque no ha sido nada fácil. Me refiero a hombres y mujeres, pero por supuesto en este día en especial estamos conmemorando y celebrando a la mujer con todas sus virtudes, ¿verdad? Entonces, no es fácil llegar hasta este último año de carrera, más sin embargo, con estos obstáculos de COVID, recibir clases así, entonces es bastante complicado también este tema, pero las felicito por ser unas mujeres valientes, esforzadas, luchadoras, que tal vez están cansadísimas todo el día y se tienen que conectar todavía a las clases porque ya es el último año de la carrera y sí se puede, compañeras, ¿ok? Sí se puede salir adelante y primero demostrarse a ustedes mismas que sí lo pueden lograr, ¿verdad? No importa la edad que tengan, no importa que hayan dejado tantos años de estudiar la carrera, eso no importa, ¿verdad? Pero sí se puede y recuérdense que esto no es ninguna carrera porque a mí en lo personal me pasaba, ¿verdad? Yo estando siendo estudiante de Derecho, ¿verdad? Les abro mi corazón porque yo miraba que otros compañeros, decía yo, ya ellos ya ganaron y yo todavía sigo estudiando el privado, ellos se metieron el privado en un mismo año, yo hice privado por año, les confieso, ¿verdad? Yo creo que yo quería entrar al 100% en mis privados, le dediqué un año por fase, admiro mucho a los que se metieron en un mismo año por 2 fases porque sí se puede, pero cada quien tiene su ritmo, compañeros. Entonces, a las compañeras que piensan de que ya no dan y que todavía les faltan las fases y la tesis y todo ese tipo de complicaciones, un paso a la vez, ¿verdad, compañeras? Un paso a la vez, que sí se puede y como les decía, lo primordial es demostrarse a ustedes mismas y lograr ese reto que ustedes se propusieron y que mejor que van en el último año. Entonces, feliz día a todas las compañeras que están en mi sección. También ahora, compañeros, paso a empezar con la clase del día de hoy. De verdad, no había visto el calendario que la clase del día jueves, ustedes tenían parcial de, buenas noches Luis, tenían parcial de notariado, creo yo, entonces, la verdad yo sí se los hubiera dado, pero no me percaté que ustedes tenían parcial, ¿verdad? Porque todavía recibieron clase y a segunda hora tenían su parcial de notariado, pero primeramente les haya ido muy bien. Un breve resumen a los que se pudieron conectar el día de hoy y no se conectaron el día jueves, y nosotros iniciamos con el tema de letra de cambio, ¿verdad? La letra de cambio es una de los títulos de crédito más importantes también que hay dentro de nuestro Código de Comercio. Estudiamos, el día de hoy voy a estar subiéndoles un breve resumen para los que no pudieron conectarse porque estaban estudiando para su privado, para su parcial. Ya los quiero meter a todos ya al privado yo. Entonces, no hay problema, ¿verdad, compañeros? Yo les voy a subir un breve resumen de la letra de cambio. No está todo lo que vimos en clase, eso sí, ¿verdad? No está todo, pero sí hay algo que ustedes se puedan apoyar para los que no pudieron entrar a la clase. Entonces, gracias Cindy, muy fina. Ahí Cindy nos está compartiendo el concepto de letra de cambio que lo dicté el día jueves para que lo puedan anotar ya sea en su código o en su cuaderno de apuntes, porque ese concepto sí lo quiero generalizar en el tema de que pueda venir en el parcial y en el segundo parcial y sí necesito que todos manejemos el mismo concepto. Entonces Cindy tan chula nos hizo favor de volverlo a colocar ahí en los comentarios para que ustedes lo puedan anotar. Entonces vamos a continuar con nuestra clase del día de hoy, que es letra de cambio, compañeros. Y por favor, necesito que para esto todos por favor se ubiquen en el artículo 444 de su Código de Comercio. 444, por favor, compañeros. En ese artículo vamos a continuar. Si ustedes se fijan, fueron bien poquitos los artículos que vimos la clase del día jueves, pero sí están un poquito
en el sentido del tema de 443, las fechas de vencimiento, ¿verdad? Entonces, a la vista, a cierto tiempo vista, a cierto tiempo fecha y a día fijo. Entonces, por si algún compañero les puede brindar a ustedes el resumen, si lo que entendieron, lo que captaron, sería genial para que no se me puedan confundir, y voy a empezar a grabar esto también para los que no, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar. Ahorita continuamos, solo voy a empezar con la grabación. Sí, Darwin, ¿lo escucho? Darwin abandonó la reunión. Ok. Bueno, compañeros, entonces vamos a continuar. En el artículo 444, sí, Darwin. Perdone, licenciada, buenas noches. Fíjese que hay varios Buenas compañeros que no han podido ingresar a clases. ¿De verdad? Ahorita Sí, como que todavía están en espera. Ay, no le creo, y aquí no me sale la notificación. Permíteme, ahorita vamos a ver. ¿Sería tan amable, Darwin, de indicarles que abandonen o que salgan y que vuelvan a entrar? Porque a mí no me Va, muy sale bien, esto. permítame. Sí, es tan amable, gracias. Ahorita vamos a ver qué pasa acá. Ok, perdón, compañeros, solo voy a arreglar este tema de que sí me pareció raro que no entraran más compañeros después de ustedes, pero ni tan siquiera hemos sobrepasado el límite de los 100 para decir que es la licencia, pero vamos a ver qué es lo que pasa acá. Bueno, entonces, para avanzar, y espero la solicitud de los demás compañeros. Vamos a ver. ¿Alguien me puede leer el 444 si es tan amable? Buenas noches, licenciada. Lo voy a leer. Letra de cambio. Se libra a uno o varios meses, fecha o vista, vencerá el día correspondiente al de su otorgamiento o presentación del mes en el que deba efectuarse el pago. Si este mes no tuviera día correspondiente al de la fecha o al de la presentación, la letra vencerá el día último del mes. Perfecto. Gracias, muy amable, Patricia. Permítame, ¿la escucho? ¿Quién levantó la mano ahí? ¿Alguien levantó la mano? Si es tan amable, por favor, ¿la escucho? ¿Quién levantó la mano por ahí? Buenas noches, licenciada. Fui yo. Lo que pasa es que los compañeros dicen que ya hicieron lo que usted solicitó, pero tampoco los dejan entrar. No los deja entrar. Ok. Vamos a ver qué es lo que está pasando acá. Gracias, Aire. Muy amable. Gracias, licenciada. Bueno, a ustedes sí. Ahorita vamos a averiguar qué es lo que está pasando porque no tengo nada bloqueado acá. Ahorita vamos a continuar con la clase, compañeros. Solo quiero ver acá qué pueda estar pasando. Porque ya no me llegó ninguna notificación de ellos, ni acceso, y están en espera. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver, permítanme. Y ahorita vamos, compañeros. Vamos a dar unos minutos, permítanme.
Ya en el grupo están diciendo, licenciada, que ya les está permitiendo unirse a la clase. Ah, perfecto. Muchas gracias. Ahorita voy a seguir admitiendo a los que están ahí en espera. Gracias, Darwin, muy amable. Para servirle, licenciada, un gusto. Bueno, hoy sí, compañeros, espero que ya todos hayan entrado, los que hayan estado en lista de espera ahí. Tuve que hacer algo por ahí, pero funcionó. Bueno, compañeros, entonces estábamos, los que se acaban de integrar, estábamos hablando sobre la letra de cambio. En la clase del día jueves empezamos con el concepto, los elementos que participan y los requisitos esenciales que tiene que llevar una letra de cambio. Empezamos con el artículo 441 y el día de hoy ya Patricia nos hizo favor de darle lectura al 444. Entonces, compañeros, les voy a pedir favor de que todos se ubiquen en el 444 y este artículo es sobre la fecha de vencimiento a meses vista o fecha, ¿verdad? Esto significa que estamos aclarando el numeral segundo, ¿verdad? Cierto tiempo vista del artículo 443. Este sentido, Patricia nos estaba comentando que dentro de este artículo dice que si una letra de cambio se libra a uno o varios meses fecha o vista, vencerá el día correspondiente al de su otorgamiento o presentación.
del mes en que deba efectuarse el pago. Si este mes no tuviera día correspondiente al de la fecha o al de la presentación, la letra vencerá el último día del mes. Este ejemplo creo que yo ya lo había comentado en la clase del día jueves para los que pudieron estar ahí conectados. Este tema es cuando la letra de cambio es reclamable de 31 al 31. Por ejemplo, que fuera reclamable del 31 de agosto. Bueno, perdón, agosto creo que voy a agarrar bien el calendario para no estarlos confundiendo. Este artículo 444 lo que indica es que si la letra de cambio va a vencer la fecha 31 de cada mes y si el mes siguiente solo tuviera 30 días, entonces se va a cobrar el día 30, no el 31. Esto está favoreciendo al beneficiario o al tenedor de la letra de cambio, ¿verdad, compañeros? Porque este artículo nos está indicando de que si la fecha se fuera a vencer justamente de 31 a 31, pero el mes siguiente, ¿verdad? Solamente tiene 30 días, entonces se va a cobrar o se va a hacer efectivo esta letra de cambio el día 30 de ese mes. Quiere decir que se va a adelantar, porque si obviamente el mes no tiene 31 días, no va a llegar a la conclusión la persona que tiene la deuda y va a decir, ay, bueno, como el mes no tiene 31 días, entonces me tiene que cobrar el primero de cada mes, o sea, el primero del mes siguiente. No, tiene que ser un día antes. Si el mes tiene 30 días y la fecha es el 31, no se corre para el primero, se adelanta al 30. Por eso les digo, este artículo beneficia y protege al tenedor de la letra de cambio, quien va a hacer efectivo el cobro de esa letra de cambio, compañeros. Vale, entonces vamos a continuar. Para la creación y la formación o la forma en que se va a redactar una letra de cambio, recordémonos que estudiamos dos teorías, ¿verdad? La teoría alemana y la teoría italiana. Una de esas teorías nos está indicando que es la teoría de la emisión, que el título de crédito nace a la vida jurídica cuando se emite, y el otro nos está indicando que es la teoría de la creación. El título de crédito nace a la vida jurídica desde el momento que se crea, desde el momento que el librador la crea, está naciendo a la vida jurídica. Según la primera, ¿verdad? Pues el título tiene existencia jurídica hasta que entre en circulación. En cambio, la segunda, que es el de la creación, nos dice que el título existe desde el momento en que se crea, ¿verdad? Sin que sea necesaria la circulación. Desde que el título de crédito fue creado, ya tiene validez y ya nace, valga la redundancia, a la vida jurídica, ¿verdad, compañeros? Entonces, ahora bien, cuando se ha creado una letra de cambio, ¿qué pasa? Cuando el librado, ¿verdad?, signa el título con su firma, allí nace una letra de cambio. Como ya vamos a estar estudiando de forma específica, ¿verdad?, todas las letras de cambio, todos los títulos de crédito de forma específica, aquí estamos viendo que una letra de cambio va a nacer desde el momento que el librado la está creando, pero ¿cómo se valida esto? Con la firma del librado. Recordémonos que una letra de cambio se va a dar, el deudor es el que la tiene que crear. Gracias, Melissa. Ahorita vamos a continuar. Vamos a terminar de admitir a los compañeros. Entonces, aquí estamos hablando, compañeros, ¿verdad?, de que una letra de cambio la va a crear el deudor. Eso quiero que los que no tuvieron la clase el día jueves, que se me ubiquen en este título de crédito. ¿Quién la va a hacer? ¿Quién va a hacer una letra de cambio? La tiene que firmar quien debe, quien tiene una deuda. Entonces yo ponía de ejemplo, ¿verdad?, esta parte en el que venía una persona y adquirió una deuda, ¿verdad?, compró una refrigeradora, ¿verdad? Entonces en esta forma se está creando una letra de cambio. Okay. Ahí estamos, hoy sí, yo creo que hoy sí no se escucha ese ruido tan feo. Ok, bueno, entonces
Una letra de cambio la va a firmar la persona que tiene la deuda. Entonces, yo adquirí la refrigeradora en Electra, ¿verdad, compañeros? Entonces, la adquirí a 5 amortizaciones. Entonces, yo voy a darles a Electra 5 letras de cambio. La primera en el mes de, ahorita de abril, la segunda sucesivamente al llegar a las 5 amortizaciones. Un pago por mes, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Según esta teoría, aquí nos estamos tomando la teoría de la creación. La letra de cambio nace a la vida jurídica desde que se crea, desde que el librado firma, ¿verdad? Entonces estamos tomando esta teoría porque no hay necesidad que la letra de cambio empiece a circular para que nazca la vida jurídica. Simple y sencillamente con la firma del librado, con la firma del deudor, ¿sí? Ok, entonces vamos a continuar. El que crea una letra de cambio debe observar que el contexto del documento desarrolle la formalidad esencial que establece el Código de Comercio, sin perjuicio de introducir otros que den claridad al título, ¿verdad? Y para los efectos jurídicos que de él se deriven, vistos en el artículo 386, que son los requisitos esenciales, más los del 441. Aquí, como ya estamos viendo cada título de forma específica, siempre su base, compañeros, tiene que ser el 386. Pregunta de examen. Artículo 386 y 441. ¿Por qué razón? Porque la base de todos los títulos de crédito, todos los requisitos que tienen que llevar es el 386. Y vamos a ir estudiando poco a poco qué artículos se les van a ir agregando, ¿verdad? ¿Y qué requisitos pueden faltar? En este caso, vimos que la letra de cambio tiene los principales del 386, que recordémonos es el numeral tercero y el numeral quinto, que no pueden hacer falta, ¿verdad? Y ahora le vamos a agregar otros 3 que están en el 441. Eso lo hablé el día jueves. Ustedes solo para que se hagan una idea de que todos los requisitos ustedes tienen que ir jugando con todos esos requisitos y no pueden hacer falta. Por favor, compañeros, ojo con esto, porque ahora las preguntas van a ser cuáles son los requisitos esenciales de la letra de cambio, por ejemplo. Entonces, ustedes, si solo me colocan los del 441, ya la tienen mal. ¿Por qué razón? Porque la base de todos los requisitos es el 386 y el 441. Si pueden agregarle, por favor, a todos que no le pudieron agregar el día jueves, al 441 me le hacen una anotación. 386, ojo, ver, estudiar, no sé cómo le quieran colocar, pero ya no van a hacer eso de la letra de... ¿Qué tiene que llevar? El nombre del título, ¿verdad? Letra de cambio, en letra mayúscula, ¿verdad? Ya cuando yo les voy a compartir más adelante un ejemplo de cómo comúnmente se redacta una letra de cambio. Entonces, el nombre del título, ¿verdad? Los títulos de crédito se encuentran de forma nominativa o nominados, ¿verdad? Según el Código de Comercio, de manera que en la redacción que cada uno debe de llevar, pues, ¿verdad? Principiar con el nombre del título. Pagaré, cheque, letra de cambio, ¿verdad? Cualquier nombre. ¿Por qué? Porque en el código están. Cuenta, o sea, sería parte que si no existieran en el código algún título de crédito son innominados, o sea, ustedes les pueden poner el nombre que ustedes quieran, pero como la letra de cambio existe en el código, tiene que llevar en la redacción letra de cambio, en grande, ¿verdad? El nombre, eso es principal. Segundo, tiene que llevar la fecha y el lugar de su creación. Este dato es importante porque puede servir para precisar el tiempo en el que la letra vence y debe pagarse, ¿verdad? También debe contemplarse el lugar del cumplimiento de la obligación, lugar y fecha. Tercero, orden incondicional a pagar una suma determinada de dinero. Esto vino en el primer parcial y este requisito, si no iba, pues la letra, el título de crédito no nace a la vida jurídica. De igual forma, también con la letra de cambio. Si no lleva la orden incondicional de pagar, no va a tener validez, compañeros, ¿verdad? Esto debemos entenderlo en el sentido de que tanto la orden de pagar una letra como la obligación que se origina en ese orden, ¿verdad? No puede sujetarse a ninguna condición.
y si así se hiciere, esa condición se tendrá por no puesta, ¿verdad? Por no puesta. ¿Por qué razón? Porque ya se está violando, se está alterando una letra de cambio. Por ejemplo, ¿qué condición sería esa? Hagamos cuenta y caso una condición ilegal, por ejemplo, que vaya en una letra de cambio. Yo soy el librado, estoy creando la letra de cambio porque yo le debo una amortización a mi vecino. Y en la letra de cambio, como recordémonos que también este derecho mercantil es poco formalista en este sentido, yo agrego una condición. Y si, por ejemplo, que se llame mi vecino José, y si José no me paga, tengo el derecho de embargarle el salario, las cuentas, arraigo. Eso es una condición que está colocando quien, ¿verdad? Está, por ejemplo, va a cobrar el beneficiario, pero se tiene por no puesta, porque es una condición ilegal. Yo no puedo condicionar esa letra de cambio con cosas ilegales, ¿verdad? La gente, por supuesto, se inventa cada cuestión para amenazar al pobre deudor a que pague, ¿verdad? Pero aunque en la letra de cambio existiera este tipo de condiciones, según la ley se tiene por no puesta, ¿verdad? Algo ilegal no se puede tampoco colocar, se tiene por no puesta, aunque venga yo y con esta letra de cambio vaya al juzgado y empiece mi proceso, ¿verdad?, de ejecutivo, y yo venga y le haga ver al juez, mire, señor juez, como la letra de cambio dice que yo le podía embargar el salario, quiero el 100% del salario. Ustedes como estudiosos del derecho saben que nadie puede reclamar el 100% del salario, ni aún siendo pensión alimenticia a favor de menores de edad, ¿verdad? Entonces, es algo ilegal. Son condiciones que, por ejemplo, la gente que no sabe de leyes las puede colocar en una letra de cambio, pero ustedes son los responsables de asesorar y decirle, ay, no, esa condición, mira, hazme una letra, ya que te vas a graduar, hazme una letra de cambio y me la firmas aquí y allá, y que diga esto. Son condiciones ilegales, entonces no pueden ir. Aunque vayan, el juez solo las mira y va a decir a este pobre no pudo ni redactar, pero se tiene como por no puesta. ¿Oyeron, compañeros? Otro de los requisitos que tiene que ir incondicionalmente y por regla general es a tiempo fijo, es la forma de vencimiento. ¿A qué tiempo va a vencer la letra de cambio? ¿Verdad? ¿En qué plazo va a vencer? Entonces, toda la mayoría de personas, ¿verdad?, que redactan, que hacen en la circulación mercantil letras de cambio llevan, ¿qué fecha va a terminar? ¿Qué fecha voy a poder cobrar ya esa plata? ¿Verdad, compañeros? Pero el código también nos dice, y lo hablamos el jueves, que a falta de esto, a falta que existiera un plazo fijo, se tiene que tomar en cuenta a vista. Y a vista tiene un año para poder reclamarlo, ¿verdad? Eso lo vimos el día jueves. Entonces tiene que llevar fecha de vencimiento sí o sí, ¿verdad? Sí o sí. Entonces vamos a continuar con esto y vamos a ver, también tiene que llevar el lugar de cumplimiento, ¿verdad? El lugar de cumplimiento. Toda la obligación que va a contener esta letra de cambio, ahorita nos estamos, si ustedes quieren, por favor, nos ubicamos en el 448 del Código de Comercio. Por favor, todos, el 448. Voy a explicar el 448. Entonces, este elemento es general para todo título, ¿verdad? El lugar de cumplimiento, ¿dónde se va a cumplir? Si se va a cumplir en algún banco, se va a cumplir en alguna casa, se va a cumplir en alguna oficina, en alguna empresa, ¿en dónde se va a dar el cumplimiento del pago de la deuda? El lugar, ¿verdad? Entonces, hay casos en los que el librador de la letra puede señalar un domicilio específico para el cobro y pago de la obligación cambiaria, ¿sí? En este caso estamos ante la llamada letra domiciliaria, se llama esta, ¿verdad? Letra domiciliaria. ¿Por qué domiciliaria? Porque el librado está colocando, ¿verdad? El librador, perdón, o creador está colocando el domicilio, ¿verdad? El domicilio donde se va a hacer efectivo el cobro o tiene que llegar el deudor a pagar la deuda. Entonces se llama letra domiciliaria porque hay domicilio. Entonces, ¿sobre qué se basa sobre qué se da esta domiciliación cambiaria? La doctrina italiana ha exigido, ¿verdad? Esto tiene dos requisitos para esto. Entonces, primero, que la letra de cambio deba pagarse en un lugar distinto a la residencia del librador,
¿verdad? De quien lo está creando, para que sea un lugar neutro. Entonces, la doctrina italiana lo que está indicando es de que que tiene que ser un domicilio aparte de la persona que lo está creando. O sea, si yo soy el deudor, que me vengan a cobrar a mi casa. Entonces, o sea, yo soy el que debe, yo tengo que abocarme a algún lugar distinto donde yo vivo, donde está mi domicilio, a ir a pagar. Es la teoría italiana, ¿verdad? Segundo, que la persona que pague la letra sea distinta a la del librado, ¿verdad? Recordémonos los elementos personales de un título de crédito y sobre todo los elementos personales de una letra de cambio. Esos elementos personales ustedes lo encuentran, ¿verdad? En el artículo 441, el nombre del girado, ahí, pero la base de los elementos personales ya los estudiamos en el contenido pasado del primer parcial. Entonces, necesito que ustedes manejen librador o creador, quien lo está creando, librado y beneficiario, ¿verdad, compañeros? Entonces, por favor, la teoría italiana se refiere a esto, o sea, que se exige lo que se llama la distancia loci o loci, no sé cómo se pronunciará en italiano, ¿verdad? Pero esto significa diversidad de plaza geográfica. Quiere decir que la teoría italiana está mandando al que debe, que primero no tiene que ser el lugar donde vive el deudor. Segundo, que tampoco puede ser quien le vaya a pagar, ¿verdad? Entonces puede ser a otra persona que reciba el dinero, no precisamente. Entonces, esta teoría italiana es un poco complicada porque en la práctica, compañeros, la letra de cambio no tiene tantas formalidades como lo exige la teoría italiana, pero de igual forma se los tengo que comentar, ¿verdad? Por temas de pensum de estudio, requisitos y todo, para que ustedes sepan que la teoría italiana tiene ciertas, en su concepto de títulos de crédito y en general en letra de cambio, tiene ciertos requisitos, ¿verdad? Que ellos indicaban que no podía ser el mismo lugar de la persona que lo creó, el mismo lugar donde se va a pagar. La escucho, Patricia. Sí, le escucho, Patricia, usted está levantando la mano, ¿no? Licenciada, buenas noches. Sí, buenas noches. Usted mencionaba de que quien paga debe de ser una persona diferente o quien recibe el pago debe de ser diferente. Ajá, así es. Mire, la persona que va a cobrar, o sea, el tenedor o el beneficiario. Por ejemplo, creador, ¿verdad? O librador es la persona que lo crea. Librado es a quien se le da la orden de pagar, ¿sí? La orden de pagar. Y beneficiario es quien tiene el título y quien lo puede cobrar. Entonces, la teoría italiana lo que está indicando es de que el librador tiene que ser, no puede caer en el creador y en el librador en una misma persona. No sé si me explico, ¿verdad? Ahorita le doy la palabra Patricia. Entonces, según la teoría italiana, lo que nos estaba indicando es de que el primer requisito, ¿verdad?, es de que no pueda ser en el mismo lugar donde vive quien lo crea. Y segundo, la persona que va a pagar la letra de cambio sea distinta a la del librado, a quien se le está dando la orden de pagar. El librado es quien recibe la orden de pagar. Entonces, y está como singularizando, ¿verdad?, de quién va a pagar por cuenta del librado, cuenta del domiciliado. Entonces, la teoría italiana nos estaba indicando que no puede ser la misma, ni vivir en el mismo lugar quien lo creó, ni tampoco el librado va a ser la persona, ¿verdad? O sea, que ellos necesitan que el librado sea otra persona, no recaiga en la misma persona. Recordémonos de que podía caer, ya sea beneficiario o librado, una misma persona, se pueden unir, pero la teoría italiana nos está prohibiendo y lo está separando. Entonces, en la teoría italiana nos está indicando que no puede recaer la misma obligación en una sola persona. Tiene que ser el librado aparte y el beneficiario aparte. La teoría italiana nos está separando lugar donde vive y personas. O sea, aquí, si usted va a tener la deuda y yo le estoy dando la orden de pagar, no puede usted ser beneficiario.
Eso es lo que nos está indicando la teoría italiana. No sé si me logró entender esa parte, compañero. Que no recaiga en la misma persona. Muchas gracias. Ok, muy bien. Patricia creo que levantó, Norma levantó la mano primero, no me fijé, perdón. La escucho, Patricia. Usted quería participar, pero no la escuchamos. Patricia, ¿sí? Ok. Normita, ¿la escucho? Ahorita le aclaro su duda a Carlos. Gracias, licenciada. Es que ya como que me hice un poquito de bola. Porque el librado es quien crea el documento. Librador. El librador es el que crea el documento, ¿verdad? Ajá, sí. Pero en la letra de cambio es el deudor. También va a ser el librador. Entonces también va a ser el librador. Y aparte va a ser el beneficiario, el que cobra. Aparte. Así es. Entonces, estoy bien, es que como usted había dicho sí, que ahí está bien, Norma, sí, eso es, con que usted vaya. Ajá, pero usted había dicho que la escuela italiana prohibía que el librador fuera el mismo que el librado, pero ahí sí, en la letra de cambio tienen que ser los mismos. En la letra de cambio y ahí son los mismos, solo el beneficiario sería el que cambia. Así es. Y ahí va la respuesta de la pregunta de Carlos. En Guatemala no aplicamos la teoría italiana. Aquí en Guatemala no se aplica esa teoría italiana. ¿Por qué? Porque no somos tan formalistas, ¿verdad? Entonces, se puede colocar, sí, Patricia, no, fíjese que, o tal vez lo va a tener en Bluetooth, tal vez, no sé, tal vez por eso no lo logramos escuchar acá, pero si no, redácteme su pregunta, yo con mucho gusto se la resuelvo acá en comentarios. Entonces, la pregunta de Carlos era esa, ¿verdad? Si en Guatemala se aplica, no, en Guatemala no se aplica la teoría italiana, son muy formalistas. Entonces, en Guatemala somos pocos formalistas en el sentido, sí tiene que ir la literalidad. Entonces, tal cual, como dice la letra de cambio, si el deudor adquirió la deuda en Electra, tiene que ir a pagar a Electra. La letra de cambio tiene que ir con el domicilio de Electra, ¿ok? Entonces, el beneficiario va a ser Electra, ¿verdad? ¿Quién va a tener la orden de pagar? La orden de pagar va a ser el librado, quien lo creó, ¿verdad? Pero yo les comentaba, fíjense, compañeros, el día jueves, que si bien es cierto, la letra de cambio la tiene que hacer quien tiene la deuda, pero no la hacen de forma voluntaria. Obviamente, yo no voy aquí, seamos sinceros, en Guatemala no nos gustan las deudas, ¿verdad? En el sentido que nos estén cobrando. Adquirirlas es fácil, pero en el sentido que nos estén cobrando no nos gusta. Entonces, seamos sinceros. Aquí las personas que digan, yo aquí cargo una hoja y un papel, ahorita le redacto la letra de cambio, o sea, para yo ser deudor y saber a lo que me estoy metiendo, no. ¿Quiénes proporcionan esa minuta? Las empresas, las entidades, casas prestamistas, que ellos nos están dando a nosotros ese crédito. Ellos ya tienen la minuta, vulgarmente hablando, ya tienen el machote hecho, ¿verdad? Solo para llenarlo a mano, compañeros. ¿Qué pasa? Electra fue el que me dio la letra de cambio. A mí yo solo la firmé, yo no hice la letra de cambio. Pero con la simple firma, según la ley, ya nació la vida jurídica según la teoría de la creación. Entonces, ojo con esto. Electra viene, antes de soltarme a mí la plata, en este caso antes de darme a mí mi refrigeradora, me está dando la letra de cambio. ¿Qué pasa, compañeros, si yo vengo como persona, como librador, vengo y le digo, yo no voy a firmar esa letra de cambio? Bueno, dice Electra, si usted no quiere firmar la letra de cambio, usted nos está indicando que no va a pagar. Y sencillamente no le damos su refrigeradora, no se la mandamos a su casa. Sencillo. Así es, compañeros. Entonces, las minutas, las letras de cambio ya hechas, ya las tienen las entidades que se encargan y se dedican a este tipo de circulación de títulos de crédito, para que ustedes queden en orden de ideas. Entonces, la persona está dando la orden de pagar y puede recaer en una misma. Entonces, por ejemplo, la orden de pagarle a Electra la estoy haciendo yo. O sea, yo me estoy prometiendo a pagar 5 amortizaciones a Electra. Entonces yo que lo estoy creando, pero en realidad Electra ya me dio a mí la minuta para yo solo firmar la letra de cambio. Yo estoy aceptando la letra de cambio. Si yo ya la estoy aceptando, entonces yo ya puedo llamarme deudor.
¿de acuerdo? Aunque la empresa me lo haya proporcionado, ¿sí? Y yo no puedo alegar eso en un juicio, no vayan a creer, ay, mire, yo no redacté eso, hagamos una prueba de peritaje en el Ministerio Público, esa no es mi letra. Aquí no están viendo letras, aquí están viendo firmas. Y si es su firma en la letra de cambio, aunque hagan peritaje y usted diga, sí, es mi firma, pero yo no lo llené, pero usted es su firma, y usted sabe leer y escribir, sí, bueno. Entonces, para que estemos sabidos en este caso, por eso necesito aclararle las bases de la letra de cambio. Si usted va, aunque usted no lo llenó, ya haya un machote, una minuta hecha, un esquema hecho de una letra de cambio que solo se llena a mano, pero si usted lo firmó, ya tiene vida jurídica, ya nace en la vida jurídica, la letra de cambio tiene validez, va su firma. No es su letra en las demás Guatemala, tal fecha, pero es su firma, entonces ahí usted queda obligado. Entonces es su letra de cambio. Y la orden de pagarle a Electra, ¿sí? Entonces una letra de cambio tiene que llevar aceptación. ¿Por qué razón? Porque si usted no acepta, en primer lugar, la letra de cambio, obviamente no le van a dar el crédito, no le van a dar la moto, no le van a dar el carro, no le van a ir un montón de mercancías, se pudieran decir, ¿verdad? Que circulan en derecho mercantil. Entonces, ¿alguna duda con esto, compañeros? ¿No? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, vamos a pasar, por favor, al artículo 454 del Código de Comercio. El Código de Comercio, vamos a ir ahí apurándonos un momentito para que podamos terminar el día de hoy con la letra de cambio. Espero yo que terminemos el día de hoy. En el artículo 454 del Código de Comercio, señala que el librador, al aceptar una letra con un lugar específico de pago, puede señalar quién la pagará en su nombre en el domicilio que indique. Aquí es distinto, ¿verdad? Entonces, el 454 nos está indicando que el librador, quien lo creó y está aceptando, o sea, quien creó la deuda fue el librador, porque el librador es el que está creando la deuda, ¿verdad? Es el que está acudiendo a la entidad para que dé crédito, le dé amortizaciones, perdón, todo ese tipo de cuestiones. Entonces, el librador o creador, al aceptar la letra de cambio, que no tiene opción, pues yo lo veo en este sentido, ¿verdad, compañeros? Es ilógico pensar, pero el Código de Comercio nos lo quiere hacer como con manzanitas para que nos quede bien claro, ¿verdad? Pero en el sentido de que es ilógico que yo venga, me coloco de ejemplo, yo venga a Electra y le digo, mire, sí quiero la refrigeradora, pero en 5 amortizaciones, y ellos vienen y se ponen a hacer en el trámite y todo, y después yo, no quiero la letra de cambio, muchas gracias, no la acepto, porque esa es la palabra que maneja mucho el código, no la acepto siempre, muchas gracias, y yo esperando mi refrigeradora. ¿Ustedes qué creen? O sea, no es ilógico que si yo no acepto letras de cambio, ellos no me van a dar la refrigeradora. Entonces, acá puede variar en el sentido, este 454, yo puedo colocar en la letra de cambio quién va a ser el encargado, ¿verdad? El encargado de cobrar esa plata, ¿verdad? Entonces, en el sentido de que yo puse un domicilio, perfecto, ¿verdad? Entonces señalo, ya que el librador aceptó una letra con lugar específico, ¿verdad? De pago, ¿verdad? Puede señalar quién le pagará en su nombre en el domicilio que indique. Esto es cuando las personas viajan, ¿verdad? Viajan mucho, y recuérdense la literalidad dentro de un título de crédito. Si yo me estoy comprometiendo, ¿verdad? A pagar, yo que creé esa deuda y que naciera la vida jurídica, pero yo no me encuentro en ese domicilio, estoy diciendo que mi mamá va a pagar, ¿verdad? Entonces yo coloco el nombre de mi mamá, tal y tal y tal, tal apellido, ella va a estar en el domicilio que yo indiqué del pago, pero ella me va a hacer favor de pagarles a ustedes. Es decir, cambiemos ahí un poquito. Si yo colocara, porque en Guatemala como no se aplica la teoría italiana, descartamos que es lugar distinto, ¿verdad? Entonces, pongamos de ejemplo que yo me estoy comprometiendo a pagar en el lugar de mi casa, domicilio, en mi habitación. Entonces, pero yo viajo mucho. Entonces, les voy a decir al cobrador de Electra, mire, en ese domicilio tiene que llegar a pagar el 5 de cada mes,
pero no voy a estar yo. Entonces, yo tengo que colocar literalmente en la letra de cambio que va a pagar mi mamá en lugar mía, pero siempre en el mismo domicilio. Eso lo hace referencia al artículo 454, resumen de todo ese artículo, ¿ok? Entonces, en todo caso, el librado podrá no señalar a este tercero y entonces no hay, se llama domiciliatario, ¿verdad? Domiciliatario. Puedo colocar o no puedo colocar quien vaya a pagar, pero si yo no lo coloco, obviamente la deuda es mía. A mi nombre van a llegar a cobrarme. Vienen los de Electra, me cobran y preguntan mi nombre. Mire, está Leidita Calderón. Entonces, como yo no coloqué quién más va a pagar, ellos no aceptan dinero de nadie más porque no están obligados a aceptar dinero. Miren, la letra de cambio es un poco formalista, lo veo yo, es un poco literal, porque sí se tiene que tomar en cuenta la literalidad, todo lo que se escribió dentro de la letra de cambio. Y si yo no coloqué el nombre de mi mamá para que ella pagara, ellos me llegan a buscar a mí y solo a mí, ¿ok? Entonces, eso es lo que está indicando el artículo 454. ¿Cuál es la función que puede cumplir la domiciliación cambiaria? A pesar de que se le atribuye poca utilidad, o sea, que ustedes digan, ay, pero se supone que yo ahí vivo y me tienen que dar a cobrar. Pues usted lo supone, pero en una letra de cambio tiene que ir escrito. Esa es la importancia, ¿verdad? La utilidad. Un estudio ya detallado sobre este tema del domicilio es bastante importante, hasta para temas de demandas, ¿verdad? Para temas de cobros de esta letra de cambio. Es muy importante el domicilio, ¿verdad? Entonces, hay otras instituciones, por ejemplo, en derecho laboral, cuando usted en su demanda inicial no coloca el domicilio, se la regresan con previos. Entonces, en nuestra práctica es muy importante el domicilio, ya sea de dónde se va a cumplir, quién va a pagar, es muy importante en una letra de cambio. Si no va a eso, pues lastimosamente, pues también se tiene por no puesto y se supone que es la dirección en donde se está la persona que tiene la deuda, la dirección del deudor, ¿verdad? Pero las ventajas de la letra de cambio es de que sí puede usted tener libertad en la redacción de agregarle más cositas, de agregarle, por ejemplo, la dirección exacta, de agregarle el nombre de su prima, de su pareja, de quien no va, ya si usted no está el día 5 que le van a llegar a cobrar esa letra de cambio, usted tiene la libertad de ponerlo en la letra de cambio, ¿verdad? Antes de entregárselo al tenedor, al beneficiario. Entonces, todo este tipo de cuestiones tiene que estar de forma literal en una letra de cambio porque aquí no se supone nada, compañeros. Aquí sí tiene que ir el principio de literalidad en una letra de cambio. Entonces, vamos a continuar. Entonces, vamos a ubicarnos ahora en el 450. Vamos a ir estudiando un poco, no en orden los artículos, porque recordémonos que muchas veces se entienden mejor estudiándolos así, ¿verdad? Los que llevan relación, que ustedes vayan aclarando, ay, ¿por qué este artículo va antes y estudiamos esto después? Pero yo les llevo este orden para que ustedes vayan entendiendo poco a poco la letra de cambio, los requisitos, qué significa eso del domicilio y todo eso, para que ustedes ya lleven más o menos claro antes de meternos bien de lleno a la letra de cambio, ¿sí? De que miren ustedes la minuta que yo les voy a presentar. Ahorita se me ubican todos en el 450, Dairin, si es tan amable. Entonces, en el 450, esta modalidad existe cuando en el contexto, ¿verdad?, del documento, o sea, ya en el documento de la letra de cambio se inserta la cláusula documentos contra aceptación o documentos contra pago. Y se pueden abreviar en la práctica documentos, se coloca la letra D, diagonal A, documentos contra aceptación, o documentos diagonal P, documentos contra pago. Entonces, respectivamente, son estas abreviaciones, ¿verdad, compañeros?, las que se hacen. Cuando ustedes miren una letra de cambio y miren una letra D, diagonal A, entonces ustedes ya saben que eso significa documentos contra aceptación, o D, diagonal P, documentos contra pago. Porque no, en el derecho mercantil son abreviaciones, rayitas, dos rayitas, que los vamos a ir viendo en el tema del cheque. Que ustedes si ustedes no se meten bien de lleno en los títulos de crédito, esas abreviaturas
tienen bastante significado, que ustedes dirán, ¿y esa en esa esquinita qué significa esa D diagonal P? A saber, pero yo firmo, y firman, ¿verdad? Entonces, todo tiene sus consecuencias. Vaya abreviaciones, vayan apuntados, todo en un título de crédito, todo literal. Ese principio es importante. Entonces, cuando en una letra se observan estas cláusulas, nos pone sobre aviso de que junto al título se acompañan documentos, o sea, conocimiento, por ejemplo, que vaya una carta de porte, una póliza de seguro, es decir, entonces por eso les decía la letra de documentos contra aceptación o documentos contra pago, documentos contra pago, documentos contra aceptación. Quiere decir que la letra de cambio no va sola, hay documentos atrás. Entonces, si a usted dice documentos diagonal A y usted firma sin tan siquiera ver, usted tiene que decir, bueno, aquí hay una D y una diagonal A. ¿Dónde están los documentos? ¿Me los puede poner a la vista, por favor? Entonces, ahí las personas se choquean porque según ellos que solo le iban a hacer firmar a usted su letra de cambio. No, pero está la letra de cambio y detrás de esa letra de cambio hay muchos documentos más que se los tienen que poner a la vista antes de que usted firme su letra de cambio. Ojo con esas abreviaturas. Documento A, hay varios documentos o documentos contra pago. Entonces, ¿qué significa también? Esto significa que el beneficiario de la letra no debe de entregar documentos antes de aceptarlos. Ok. Entonces, vamos primero con la primera abreviación. La persona que le está haciendo a usted firmar es el beneficiario, obviamente, ¿verdad? Es el beneficiario, la persona que lo está haciendo firmar, ¿verdad? D diagonal A significa documentos contra aceptación, ¿sí? Entonces, vamos primero aclarando documentos contra aceptación. Entonces, estos documentos contra aceptación quiere decir que el beneficiario, si usted, por eso les decía que no es lógico, pero el Código de Comercio nos manda hasta lo más mínimo para que no quede ninguna laguna legal ahí, ¿sí? Entonces, si usted no está aceptando la letra de cambio que usted inicialmente originó, que usted creó, que usted inició, los sinónimos de inicio que ustedes le quieran poner, si usted no lo está aceptando, esta D diagonal A significa que el beneficiario no le va a dar la póliza de seguro a usted. Primero usted tiene que aceptar. O, por ejemplo, la garantía de la refrigeradora. Sigamos con ese ejemplo para que no nos hagamos bolas. Electra, si yo no voy a aceptar la letra de cambio, no me va a dar ay, se me olvidó. No me va a dar la garantía de la refrigeradora. Entonces, si yo acepto la letra de cambio, pues me va a dar la garantía y me va a dar la hoja del día que me van a venir a hacer la entrega de la refrigeradora a la casa. O la factura, pongámosle así, compañeros, ¿verdad? Eso significa D diagonal A, que el beneficiario, que el tenedor para servirle que el tenedor no me va a dar los documentos si yo no acepto, ¿ok? Ese es D diagonal A. Hay documentos atrás de la letra de cambio que si no me los dan y yo solo firmé, la culpa es mía, compañeros, ¿verdad? La culpa es mía por no saber qué significa D diagonal A. Si yo solo firme, bueno, ya, mi refrigeradora me va a llegar el día tal. ¿Y dónde está mi documento? ¿Qué documentos? Al aceptar yo la letra de cambio, ¿qué documentos respaldan eso? No me dieron recibo, no me dieron factura, no me dieron la garantía de la refrigeradora. ¿Y qué? Sí, yo fue mi culpa, ¿verdad? Fue mi culpa porque yo firmé la letra de cambio aceptando esa abreviación en una esquinita, que tal vez nadie le puso atención, pero ahí habían documentos que ellos me tenían que entregar a mí. Ahora, D diagonal P, documentos contra pago, significa, por ejemplo, un comerciante de la capital, ¿verdad? Vende un lote de mercancías a otro de la ciudad de Quetzaltenango, por ejemplo, el departamento de Quetzaltenango. La venta es al crédito, ¿verdad? En amortizaciones. Y el comprador pagará el precio a 5 meses, a 5 amortizaciones, ¿verdad? Pero para lo cual deberá aceptar una letra de cambio por intermedio del Banco Occidente, porque ese lote de mercancías lo está financiando el Banco Occidente. Entonces el Banco Occidente me va a soltar a mí la plata, pero si yo acepto la letra de cambio, allá interviene un tercero.
Ojo con esto, intervino un banco. Ok. El banco tiene en su poder la letra y la factura la cual el comprador puede retirar la mercadería y transportarla hasta Quetzaltenango por la empresa Galgos, pongamos de ese ejemplo. Entonces el banco no entrega la factura al comprador, ¿verdad? Si antes no acepta la letra de cambio. Ahí va el primer documento, ¿verdad? Los bancos sí se encargan de eso. Entonces los bancos no van a entregar la factura de ese lote de mercancías si el comprador primero no está aceptando la letra de cambio. Entonces, por ejemplo, que venga el comprador, ¿verdad? Y diga, yo no hice tratos con el Banco Occidente, yo hice el trato con el que vivía allá en la capital, por ejemplo, ¿verdad? Yo soy de Quetzaltenango y ustedes yo no sé de dónde surgieron. Entonces, si él no acepta la letra de cambio, el de Shela, ¿verdad? Pongámosle así, si él no la acepta, el banco no le va a dar la factura. ¿Por qué razón, compañeros? Porque miren, pues por eso les decía, lastimosamente yo sé, ¿verdad? Que hay gente muy honesta, habemos personas que somos muy honestas, pero este artículo y el Código de Comercio se encargó de velar por los más mínimos detalles, porque en el comercio muchas veces cuando hay mucha plata de por medio se les olvida la honestidad. Entonces, por eso el Banco del Occidente necesita primero que él acepte la letra de cambio para poderle dar la factura. ¿Por qué razón? Porque si el comerciante no acepta la letra de cambio, pero viene el banco y le da la factura, él recoge su mercadería y se desaparece del mapa, ¿verdad? Entonces, vamos por pasos. Por eso la palabra, primero va palabra aceptación y después yo. Si usted acepta la letra de cambio y me la firma, pues yo le doy los documentos para que usted vaya, haga su negocio y la deuda la sigue teniendo con mi Banco Occidente. Entonces, compañeros, a esto me refiero en el sentido de las abreviaciones, ¿verdad? Entonces, el Código de Comercio se encarga de que la letra de cambio tenga su respaldo y el respaldo es la aceptación, el respaldo es la firma, porque si no acepta, quiere decir que no va a pagar, no va a ser un buen cliente. Y en el comercio no, antes, ¿verdad? Los barcos mercantes confiaban en las palabras de la era del trueque y todo ese tipo de cuestiones de confianza, ¿verdad? Pero lastimosamente todo esto se fue quitando porque las personas ya actuaban de mala manera, ya actuaban de forma deshonesta. Entonces en el comercio no, en el comercio tú podrás ser muy mi amigo, pero si tú me vas a prestar, yo te doy letra de cambio. Si tú necesitas una moto, yo vendo motos, una letra de cambio. El título que estamos estudiando ahorita, ¿ok? Porque hay muchos que se pueden dar. Entonces, eso es el resumen de la creación y de qué forma va una letra de cambio. Les voy a hacer llegar por medio de Classroom la minuta y el resumen de la letra de cambio, así a grosso modo, ¿verdad? Pero sí es necesario que pongan atención, compañeros, porque muchas cosas cuando ustedes lo lean no lo van a entender si no pusieron atención en clase, ¿ok? Y me gusta mucho con ejemplos porque a mí, como estudiante que fui, me sirvió mucho. Yo recibí clases con el licenciado Saulo de León y me sirvió mucho a nivel personal. Él hablaba con muchos ejemplos, ponía muchos ejemplos y a mí me servía eso. A mí me servía eso en la práctica. Yo relacionaba y decía, ay, bueno, a la licenciada habló de tal cosa y puso el Banco del Occidente y letra y una refri y de cosas, palabras claves que uno cuando ya está leyendo, uno va asociando con lo que puso atención en clase. La aceptación de una letra de cambio, compañeros. Entonces, lo que yo les comentaba, ¿verdad? En el artículo 400 también se ubican, por favor, en el 451 y en el artículo 452, ¿verdad? 451 y 452. Entonces, la presentación de la letra de cambio tiene que primero aceptarse. Eso es de ley, tal vez nos parezca lógico, pero como les digo, primero se tiene que aceptar una letra de cambio. Para que esta aceptación funcione como un previo aviso de la obligación que tiene pendiente el librado, el que la está creando, ¿verdad? Si la aceptación conserva su carácter potestativo, ¿verdad? El tenedor o el beneficiario o quien lo puede cobrar debe presentarla a más tardar el último día hábil anterior al vencimiento, ¿verdad? Entonces,
La aceptación de la letra de cambio deberá ser incondicional. Por eso les digo, yo no veo lógico, pero así está en nuestro código y así es en la práctica de las letras de cambio de la circulación. Entonces, la aceptación es sí o sí, ¿verdad? Sí o sí, la letra de cambio, la aceptación es incondicional. Ello en concordancia con la orden de pago, que también es incondicional. Y para la seguridad del tráfico de los títulos de crédito, también tiene que ser incondicional la aceptación y el pago, ¿verdad, compañeros? Por eso les decía de documento diagonal P, 451 y 452, Flor. Significa documentos contra pago. Ok, si usted a mí me va a pagar, yo le voy a devolver sus documentos, incluyendo la letra de cambio, ¿verdad? Entonces, si usted no me va a pagar, si dice de diagonal P, entonces documentos contra pago. Así es sencillo. Si usted me paga, yo los documentos. No es solo con que lo acepte, no. Si está la de diagonal P, es que yo no le voy a entregar los documentos hasta que usted pague. Entonces, yo le puedo hacer una cartita ahí, si quiere, por ejemplo, que fuera una moto. Yo no le puedo dar a usted el endoso del título porque usted tiene una letra de cambio. Entonces, yo a usted le estoy reteniendo, no sé, tarjeta de circulación, por ejemplo. Yo sé que tal vez no, pero es un ejemplo drástico, ¿ok? Entonces, si usted a mí no me va a pagar la última amortización de su motocicleta, yo no le voy a dar la tarjeta de circulación. Sencillo. Un ejemplo, porque en la práctica pues no se da de esta forma, pero porque muchas veces se da en prenda o en garantía mobiliaria la misma motocicleta. Entonces, un ejemplo, si usted no me paga, yo no le doy la tarjeta de circulación, para que quede claro, de diagonal P, documentos contra pago, ¿ok? Entonces, en este sentido, con relación a los conceptos anteriores de aceptación y todo ese tipo de cuestiones, pues se cree oportuno transcribir el artículo 459, pero no lo vamos a transcribir en el sentido de copiarlo, sino que por favor ustedes me lo van a leer y le voy a pedir favor ahorita que, no sé quién me hace favor de leerlo sin que yo mencione nombres, 459. Ok, pero por la cantidad menor de la expresada en la letra de cambio. Cualquier otra modalidad introducida por el aceptante equivaldrá a una negativa de aceptación, pero el librado quedará obligado en los términos de la declaración que haya suscrito. Perfecto, muchas gracias, Orlando. Esto como que se confunde un poquito, que sí lo está aceptando, pero después que no, y bueno, entonces lo vamos a ir aclarando. Este sí es importante porque el mismo código nos está indicando, ¿verdad? Que la aceptación debe ser incondicional, sí o sí, ¿verdad? Pero podrá limitarse a cantidad menor de la expresada en la letra de cambio. ¿Ok? Pues, ¿qué quiere decir? Que yo estoy, entonces, ¿cómo así? Yo estoy aceptando la refrigeradora en 5,000 quetzales, pero también puedo aceptarla por 3,000 quetzales. O sea, por este artículo se da a entender eso, ¿verdad? De que o la estoy aceptando completa o la estoy aceptando por menor cantidad de la expresada en la letra de cambio. Entonces, también el mismo artículo nos está indicando cualquier otra modalidad introducida por el aceptante, ¿verdad?, equivaldrá a una negativa de la aceptación, o sea, negativa. Entonces, allí el mismo artículo nos está diciendo que si la letra de cambio, el aceptante, o sea, el deudor, quiere hacerle algún cambio que a él se le haya ocurrido, él se está tomando como no aceptada. Por muy menor que sea el cambio, por muy mínimo, perdón, que sea el cambio, se está teniendo como no aceptado. Entonces, el artículo anterior leído por Orlando, ¿verdad?, solo puede explicarse a la luz de la doctrina. Pues a nuestro juicio es contradictorio lo que yo les digo, ¿verdad? Es contradictorio para interpretarlo. Bueno, ¿lo está aceptando completo o lo está aceptando por menos? Entonces el beneficiario que va a cobrar no le conviene que lo acepte por menos. Es una contradicción, ¿verdad? Pero
sabemos que el acto de convierte al librado o girado en el principal obligado de la obligación, valga la redundancia, contenida en la letra de cambio. Contexto, o sea, si el librado, el deudor, está aceptando la letra de cambio, ¿verdad? Se convierte en la principal persona que tiene que cumplir la obligación. Eso estamos todos de acuerdo. Si yo lo estoy aceptando, yo soy el deudor, tengo que pagar, estoy obligado a pagar lo que dice la letra de cambio. Ok. ¿Qué sucede si el librado acepta la letra sujetando su obligación a una condición? Ahí vamos con el artículo que ya habíamos mencionado antes, ¿verdad? Este es el caso, ¿verdad, compañeros? De aceptar introduciendo otra modalidad a la simple y pura voluntad de aceptar. Y su efecto principal es que esa conducta se presume como una negativa de aceptar, lo cual significa que quedará obligado en los términos de la declaración que haya escrito. ¿Qué significa este relajo, dirán ustedes? Tanto para caer en lo más sencillo. Si la letra de cambio dice 5,000, pero a mí, yo como deudor, se me está roncando la regalada gana, perdón que use la expresión así, de firmar, no, yo 3,000 le voy a dar. Si usted quiere, yo 3,000 le doy, la refri cuesta 5,000, a ver qué me van a decir los del ex. Ay, sí, llévasela, eso no es mercado, ¿verdad? Entonces, es ilógico pensar de que yo como aceptante, yo como deudor, puedo cambiar la naturaleza inicial de una letra de cambio. No se puede, se tiene por no aceptada. Así de sencillo. Me van a decir los de Electra, ¿usted quiere por 3,000? No, mejor no le parece mejor 2,000 y se lleva su refri por 2,000. A paguitos y a 5 amortizaciones todavía los 2,000. No, compañeros, o sea, este artículo nos quiere confundir, pero la realidad es no. Si usted quiere hacerle algún cambio como aceptante, como deudor, como creador de la letra de cambio, simple y sencillamente se tiene por no aceptada. Electra me va a decir, no quiere pagar 5,000, quiere pagar 3,000, muy bien, que le vaya bien, allá por donde vino puede salir. Entonces, así de sencillo, compañeros. Este es el resumen de ese artículo 459. Si usted quiere hacerle una modificación a su letra de cambio porque usted es el que va a aceptar, no se puede, se tiene por no aceptar. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque es ilógico, ¿verdad, compañeros? Es ilógico en una letra de cambio si hay una cantidad y se está pactando, ¿verdad? Recordemos que es negocio jurídico, se está pactando esa cantidad de plata, entonces o la acepta o se va y no hay crédito. Aquí quien pierde es usted, sencillamente, ¿verdad? Entonces, compañeros, lo vamos a dejar el día de hoy. Lastimosamente, mismo falta un poquito todavía la letra de cambio, pero solo quiero hacerles un breve resumen sobre temas de provisión de fondos. En la letra de cambio no hay necesidad que hayan fondos para que usted sea deudor. Por ejemplo, en un banco, si usted tiene fondos, le van a dar una chequera. Si usted abrió una cuenta de banco, pues un cuentaviente, y abrió con 500 quetzales, pues usted ya tiene derecho a su chequera, ¿sí? La chequera es un cheque y es un título de crédito, ¿verdad, compañeros? En la letra de cambio no hay necesidad, ¿verdad? Sí, claro que sí, Linda, yo se los voy a subir a Classroom cuando terminemos la clase, no se preocupe. Entonces, en una letra de cambio no hay necesidad que usted tenga fondos para ser deudor, para usted hacer una letra de cambio, no hay necesidad, ¿verdad? O sea, ahí se está velando que usted es una persona que va a cumplir y que usted va a cumplir con el pago de esa letra de cambio a cabalidad, no hay necesidad que hayan fondos, ¿verdad? En breve resumen de este tipo de cuestiones. Entonces, en una letra de cambio está también la forma de pago en una letra de cambio, ¿verdad? Entonces, la presentación de la letra de cambio para su pago se tiene que presentar el día que vence una letra de cambio. Por eso es a plazo fijo, a tiempo fijo, a fecha determinada. Si la letra de cambio, por ejemplo, se vence el día de hoy 8, el día de hoy se tiene que presentar la letra de cambio, días hábiles, ¿sí? Siempre días hábiles. Entonces, clases de pago, también hay clases de pago parcial, ¿verdad? Así como hay una aceptación parcial, también puede haber un pago parcial, ¿verdad? Sucede cuando el obligado
paga una parte de la suma que representa a la letra de cambio, eso sí. El beneficiario no le va a dar su letra de cambio porque usted solo pagó la mitad, ¿verdad? Si yo voy a pagar 2.500 que cuesta la REFI, de 5.000 voy a pagar 2.500. Entonces yo le digo al beneficiario, mire, yo le voy a abonar o le voy a pagar anticipado 2 letras de cambio, 2 letras y media de letra de cambio. Entonces me hace favor de recibirme el pago parcial o el pago anticipado. Y si oigan esto, compañeros, porque en una letra de cambio lo vimos el día jueves, lleva intereses. Entonces, una letra de cambio, si usted no coloca qué interés, qué tasa de interés le está generando esta letra de cambio, el código de comercio en el 442, creo que es, permítame, sí, 442 nos está mandando el que es una tasa anual del 6%. Entonces, al beneficiario no le conviene que yo pague antes, que yo pague anticipada mi letra de cambio. Si él es buena persona, me acepta el pago anticipado, pero según la ley, el beneficiario no está obligado, fíjense compañeros, a recibirme el pago anticipado de la letra de cambio, porque no le conviene, está ganando intereses con mi deuda, ¿verdad? Entonces, ojo con esto, en una letra de cambio también van los intereses. Si a usted se le olvidó poner qué interés le va a cobrar el deudor, el código se está encargando de darle el 6%, lo mínimo. Esto está beneficiando al deudor, por supuesto, ¿verdad? Porque en la práctica no se cobra el 6% anual. Se cobrará un 40% anual sobre la deuda, ¿verdad? Entonces, ojo con esto está en el Código de Comercio. El beneficiario no está obligado a aceptarme mi pago anticipado porque no le conviene, porque está ganando intereses, no le conviene. Entonces, por supuesto que puede haber un pago parcial según el 465 del Código de Comercio. Entonces, puede haber un pago parcial, por supuesto que sí, pero no puedo yo obligar, fíjense compañeros, no puedo obligar. Tenedor no puede rechazar un pago parcial. En tal caso, conservará la letra en su poder, ¿verdad? Y procederá en la forma prevista. Quiere decir que si yo quiero pagar parcialmente una letra de cambio, está bien, lo que yo le decía. Si el tenedor o el beneficiario me lo quiere recibir, obviamente me lo recibe, pero no me va a dar la letra de cambio porque yo no he pagado la totalidad de la deuda. El tenedor me va a dar mi letra de cambio para que yo la haga pedacitos y la rompa cuando pague mi deuda completa. Así de sencillo. Entonces, es bien interesante el tema de letra de cambio, ¿verdad? Porque tiene sus formalidades y cosas que tienen que llevar de forma literal. Compañeros, yo les voy a dejar el resumen de estas 2 clases, es el tema de letra de cambio. ¿Hay alguna duda sobre esto, lo que logramos ver en esta clase, compañeros? ¿Algo que les haya quedado con duda? Por favor, me pueden preguntar. Pueden hacer sus preguntas, compañeros, si ustedes quieren, ¿no? Ok, entonces, si no hay dudas, perfecto, Abril, gracias. Les deseo una feliz noche. En el tablón vamos a estar subiendo el contenido. Que descansen. Nos miramos el día jueves. Gracias. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias.